为甚？为甚？ He estado posponiendo este video durante más de un año. No porque no quisiera, sino porque hay cosas que simplemente no son fáciles de investigar. Pero viendo que nadie se ha tomado el tiempo de hablar de esto correctamente, creo que ya es momento de sacarme este peso de encima. Layton LaBour, antes conocido como Misery Magic, y también bajo el nombre de Dolly Fresh, es un hombre de entre 20 y 23 años, reconocido por crear animaciones stop motion en YouTube. Aunque la mayor parte de su actividad comenzó alrededor del 1 de mayo de 2016, ya realizaba este tipo de animaciones desde el año 2013. Con esta descripción, podrías pensar que se trata de un creador común y corriente. Pero estarías muy equivocado. Este usuario no comenzó a destacar por la calidad de sus animaciones en sí, sino por lo extremadamente brutales y sangrientas que eran. Es uno de los pocos creadores dentro de este nicho capaz de perturbar genuinamente a quien ve su contenido. Y no es una exageración. Porque si bien existen otros creadores muy talentosos en este nicho, pocos logran alcanzar el nivel de crudeza de este usuario. Esto se debe a que no crea animaciones por simple morbo o con fines narrativos. En cambio, parece plasmar en ellas algunas de sus fantasías más retorcidas y perturbadoras. Entre lo más suave que se puede encontrar en su contenido hay elementos como pedofilia, copro, entre otros. Pero antes de profundizar en esto, es importante entender cómo se llegó a este punto. Layton nació en Canadá a inicios del nuevo milenio. No se sabe mucho sobre su infancia. La información disponible es escasa y, en muchos casos, poco clara. Entre lo poco que ha trascendido, se menciona que presenta un trastorno del espectro autista de carácter severo, acompañado de un coeficiente intelectual bajo. Estas condiciones habrían influido directamente en su vida escolar, la cual se vio marcada por el acoso constante que recibía, dificultando su desarrollo académico y social, y explicando en parte por qué más adelante no logró consolidarse como un adulto completamente funcional. A pesar de este panorama, Layton, a la edad de 14 años, comenzó a interesarse por la animación en stop motion. Sus primeras creaciones eran bastante simples, casi rudimentarias, y solían centrarse en monigotes que utilizaban armas y se enfrentaban entre sí. Eran animaciones básicas, con movimientos limitados y sin demasiada complejidad narrativa, pero que ya dejaban ver un interés claro por contar historias a través de este formato. Con el paso del tiempo, y de manera progresiva, su estilo fue mejorando. Poco a poco, fue afinando su técnica, haciendo sus animaciones más fluidas y elaboradas. Sin embargo, este avance técnico vino acompañado de un cambio en el tono de sus contenidos, que se volvieron cada vez más violentos y explícitos. Cabe destacar que, a pesar de haber comenzado a crear animaciones desde joven, Layton no compartió su trabajo públicamente de inmediato. No fue sino hasta mayo de 2016 cuando decidió empezar a subir su contenido bajo el seudónimo Misery Magic. En un inicio, utilizó plataformas como DeviantArt e Instagram, donde comenzó a mostrar sus animaciones y a construir una pequeña presencia en línea. Fue en este punto donde su trabajo empezó a ser visto por otras personas, marcando el inicio de su exposición pública. Tiempo después, crearía su canal bajo el nombre por el que terminaría siendo más reconocido. En este nuevo espacio no solo publicaba sus animaciones, sino que también, de vez en cuando, realizaba vlogs. En estos vídeos hablaba sobre sus intereses personales, sus ideas y, en ocasiones, sobre el rumbo de su contenido. Todo parecía marchar con relativa normalidad. Estaba próximo a graduarse, hasta que un acontecimiento cambió por completo el rumbo de su situación.
Según los reportes, los directivos de la institución tomaron la decisión de expulsarlo tras recibir información alarmante sobre su comportamiento. Una amiga de Labur habría informado a los profesores que Layton había expresado ideas relacionadas con posibles actos de violencia, entre ellos el envenenamiento de las fuentes de agua de la escuela o el uso de gas mostaza. Esta misma persona declaró que su relación con él se originó a partir de un interés compartido por las películas de terror. Sin embargo, aunque en un inicio lo consideraba simplemente alguien extraño, con el tiempo comenzó a tomar distancia. De acuerdo con su testimonio, uno de los factores que motivó ese distanciamiento fue la insistencia de Layton en establecer una relación más cercana, llegando incluso a enviarle fotografías íntimas sin consentimiento. No obstante, el episodio que más la alarmó ocurrió cuando, en lo que describió como un momento de evidente frustración, Layton manifestó intenciones de llevar a cabo el ataque previamente mencionado, argumentando que sería una forma de vengarse, poniendo un énfasis particular en las mujeres. Según sus propias palabras, mataré a cualquier p*** embarazada para duplicar mis bajas. Este conjunto de declaraciones fue determinante para que las autoridades escolares actuaran de inmediato. Una vez finalizó su etapa escolar, Layton intensificó notablemente su presencia en Internet. Entre los movimientos más destacados de este periodo se encuentra la creación de su cuenta de Twitter, donde publicaba ocasionalmente fotografías propias o relacionadas con su trabajo. Con el tiempo, comenzó a llamar la atención de otros usuarios, en parte porque muchos asumían que lo que mostraba en sus vídeos formaba parte de un personaje construido para generar impacto. Sin embargo, esa percepción empezó a desvanecerse cuando otros artistas intentaron interactuar directamente con él y descubrieron que su comportamiento no parecía ser una simple actuación. Quienes llegaron a tener contacto con Layton lo describían como una persona con habilidades sociales muy limitadas y con una visión particularmente sombría del mundo. Estas impresiones se reforzaban con el tipo de contenido que compartía y con la forma en que se comunicaba públicamente, lo que contribuía a generar una imagen cada vez más inquietante entre quienes seguían su actividad. Además de sus animaciones, Layton también contaba con un canal donde subía gameplays. En estos vídeos se podía observar que su forma de jugar se apartaba de lo habitual. Mostraba una tendencia a atacar a sus propios compañeros de equipo dentro de los juegos y a recrear situaciones de violencia, como tiroteos, incluso cuando no formaban parte del objetivo del juego. Este comportamiento llamó la atención de algunos espectadores, que lo interpretaban como una extensión de las mismas ideas que ya plasmaba en sus animaciones. Paralelamente, comenzó a publicar tweets en los que mencionaba fantasías de carácter perturbador, lo que sugería que este tipo de pensamientos no eran recientes, sino que, según sus propias palabras, se remontaban a etapas tempranas de su vida. En varias ocasiones hacía referencia a escenarios de abuso, presentados desde una perspectiva distorsionada, lo que reforzaba la percepción de que gran parte de su contenido estaba influenciado por este tipo de imaginarios. Otros detalles dentro de sus creaciones también apuntaban en esa dirección. En muchas de sus historias, las víctimas eran predominantemente mujeres, un patrón que se repetía con frecuencia. Incluso uno de sus personajes, inspirado en la figura de Pogo el payaso asesino, estaba representado como alguien que ejercía violencia exclusivamente contra mujeres. Otro aspecto que suele mencionarse, es que Layton llegó a plantearse como objetivo personal la idea de construir una muñeca con la intención de convertirla en su pareja. Este tipo de declaraciones, más allá de lo raro, fueron interpretadas por varios observadores como un reflejo de la forma en que percibía las relaciones interpersonales. Leído entre líneas, este planteamiento dejaba ver una visión reduccionista de las mujeres, a quienes parecía concebir más como objetos destinados a satisfacer deseos personales que como individuos con autonomía propia. Este elemento, sumado a los patrones ya presentes en su contenido y en sus declaraciones públicas, reforzaba la imagen de un pensamiento profundamente asqueroso, en lo que lo único que buscaba en su vida era la satisfacción de sus más oscuros deseos. Aunque pueda parecer difícil de creer, Layton llegó a formar algunas amistades a través de Internet. Una de estas personas reveló en su momento que sentía admiración por varios asesinos seriales, un detalle que ya de por sí generaba incomodidad. Según su testimonio, esta joven adquirió varios hámsters como mascotas, algo que, poco después, Layton decidió imitar. Este gesto, lejos de ser visto como algo inocente, terminó resultando inquietante para ella, quien comenzó a percibir que él desarrollaba una especie de obsesión hacia su persona. Días más tarde, Layton publicó un video en el que aparecía interactuando con estos mismos animales.
En apariencia, el contenido no tenía nada fuera de lo común y, en teoría, debía tratarse de un video inofensivo. Sin embargo, conforme avanzaba, algunos espectadores comenzaron a notar un cambio en el tono. La atmósfera se volvía más densa, acompañada por una música incómoda que contrastaba con la aparente normalidad inicial. Hacia el final, la tensión acumulada desembocaba en un giro que muchos ya temían, confirmando las sospechas que el propio video había ido construyendo poco a poco. Apenas unos días después, Dolly Fresh publicó en Reddit un video en el que mostraba el desenlace de estos hechos. Por razones evidentes, no es necesario entrar en detalles sobre lo ocurrido, tanto por lo perturbador del contenido como porque no aporta más al contexto general. Basta con señalar que el material generó una fuerte reacción entre quienes lo vieron. En términos generales, lo que se pudo conocer es que los animales murieron bajo distintas circunstancias. Uno de ellos por asfixia, otro al ser triturado en una licuadora, y otro más dentro de un microondas. Estos hechos, más allá de lo explícito del contenido original, marcaron un punto de quiebre en la percepción pública sobre Layton, consolidando la preocupación que ya venía creciendo en torno a su comportamiento y al tipo de contenido que producía. La reacción no se hizo esperar. Quienes llegaron a ver el material quedaron profundamente impactados, lo que derivó en una ola de denuncias hacia las autoridades. La presión creció rápidamente, y el caso comenzó a salir del ámbito de Internet para convertirse en un asunto legal. Finalmente, el 20 de mayo, Layton fue capturado por la policía. Durante los interrogatorios iniciales, cuando se le preguntó por las razones detrás de sus acciones, su respuesta dejó aún más inquietud. No lo sé, estaba aburrido y pues es entretenido. Las autoridades señalaron que, durante el proceso, Layton no mostró señales de arrepentimiento. Aún así, pocos días después fue puesto en libertad tras pagar una fianza, bajo ciertas condiciones. No podía poseer animales y debía mantenerse alejado de cualquier tienda de mascotas. Esta decisión provocó una fuerte reacción pública. Muchas personas, indignadas y preocupadas, comenzaron a exigir que regresara a prisión. Ante la creciente presión, se organizaron protestas que buscaban una revisión del caso. La insistencia fue tal que incluso sus familiares se vieron obligados a emitir un comunicado. En él, argumentaban que las autoridades no habían sido más severas debido a los problemas mentales que presentaba, y pedían que se le dejara en paz. Sin embargo, lejos de calmar la situación, esto avivó aún más el descontento. La preocupación colectiva no disminuyó. Por el contrario, muchas personas continuaron manifestándose y solicitando una segunda evaluación, argumentando que el comportamiento de Layton coincidía con patrones de asesinos seriales. Las autoridades finalmente atendieron las peticiones de la ciudadanía y tomaron la decisión de someter a Layton a una evaluación mental más exhaustiva, en la que se consideraron tanto sus antecedentes como su entorno familiar. En este contexto, el juez también llegó a declarar. Sin entrar en detalles, había un par de videos en internet que preocupan a la corona y esperábamos que se hiciera una segunda evaluación. Su segunda cita fue programada para finales de agosto. Durante ese intervalo, continuó publicando contenido en sus redes sociales. En términos generales, lo único que compartía giraba en torno a su frustración por no haber podido adquirir una muñeca sexual. Hasta que, en cierto punto, simplemente cesó. Finalmente, el día del juicio llegó. Fueron 3 días los que se tomaron para emitir un veredicto, en el que se le declaró culpable, pero únicamente de uno de los cargos: maltrato animal. Esta decisión formó parte de la estrategia de su defensa, al considerar que ese enfoque podría resultarle más favorable. Durante el juicio, Layton prácticamente no intervino. Se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo y se limitó a declarar que estaba dispuesto a cumplir con la condena que se le impusiera. Fue condenado a una sentencia condicional de 15 meses, junto con 5 años de supervisión. Entre las condiciones que se le impusieron estaban el mantenerse completamente alejado de Internet, no poseer armas, incluyendo objetos como tijeras o cuchillos, no consumir drogas y cumplir con un toque de queda. Sus vecinos llegaron a mencionar que sus mascotas habían aparecido muertas tiempo antes del juicio de Layton, un detalle que añadió aún más inquietud al caso. Para hacerlo más perturbador, también se sabe que Layton había subido una escultura de arcilla en la que se representaba a sí mismo junto a un gato y un cuchillo. Sin embargo, no está del todo claro si esta publicación corresponde exactamente al mismo período de tiempo.
Aunque suene extraño, fue hasta ese momento cuando YouTube decidió eliminar su canal, algo que muchos consideraron tardío si se tiene en cuenta que la plataforma ha retirado canales y vídeos por situaciones mucho menos graves. Pasaron un par de años sin actividad. Debido a las restricciones que le impedían acercarse a Internet, las cuales se extendían hasta el año 2025. El 4 de marzo de este año, Layton regresó a su cuenta de Twitter. En sus publicaciones hablaba sobre la intención de iniciar nuevos proyectos, creó una nueva cuenta de PayPal y mencionó que la policía había destruido la mayoría de sus materiales de animación. También subió algunos vídeos mostrando el equipo nuevo que había conseguido. En esta nueva etapa, su comportamiento en redes parecía más contenido. Dejó de publicar sobre sus fantasías y, dentro de lo que cabe, adoptó una actitud más cercana a lo habitual. Sus animaciones también cambiaron en ese sentido, abandonando en gran medida los tintes que antes eran frecuentes. Además, abrió una cuenta de Instagram y recuperó su canal de YouTube. Sin embargo, nunca llegó a ofrecer una disculpa directa por lo ocurrido. En su lugar, lo único que compartió fueron estas explicaciones. Algunos ejemplos de mentiras asociadas a mi nombre son decir que te rechazan las chicas, cuando yo nunca he tenido una cita en persona antes. Y decir que tienes hermanos. No tienes hermanos si solo tienes medios hermanos, científicamente sigues siendo hijo único. Y tampoco soy transgénero, simplemente no puedo dejarme crecer la barba porque no me gusta, y siempre he tenido tricotilomanía severa. Esto es todo lo que se sabe de Layton LaBour, alias Dolly Fresh, hasta la fecha. En apariencia, hoy es una persona más funcional. Sin embargo, no queda del todo claro si el cambio es completo, ya que aún pueden notarse pequeños indicios de su pasado reflejados en su trabajo actual. Sea cual sea la situación, queda la expectativa de que no vuelva a repetir las mismas conductas. Si bien originalmente solo quería centrarme en la historia de este individuo, es imposible ignorar este tema, ya que resulta, como mínimo, preocupante. Por lo que les he contado, muchos podrían pensar que Dolly Fresh tenía seguidores únicamente por el morbo que genera su caso. Y, al menos al principio, era en parte así. Sin embargo, con el tiempo ocurrió algo inesperado. Comenzó a formarse un fandom alrededor de él. Y lo más llamativo es que no surgió principalmente por su trabajo artístico, sino por su apariencia física. Y no es por sonar mamón, pero si lo han visto. Hay fotos en las que se ve relativamente bien, pero en otras donde... Oh my God, bro. Aún así, eso no ha impedido que varias personas desarrollen una fascinación notable por su imagen. Y no se trata de una o dos raritas aisladas. Son varias, que no solo le dedican edits, fanart e incluso animaciones, sino que han llegado a comportamientos bastante extremos. Se han reportado casos de acciones muy cuestionables hechas en su nombre, y al investigar sus interacciones en Twitter, incluso surgieron rumores de que una seguidora habría atentado contra su propia vida como forma de demostrarle su afecto. No quiero que vayan a atacar a Layton por lo que hizo. Genuinamente creo que es una persona que no es mentalmente capaz y que, en lo personal, ni siquiera debería estar desenvolviéndose por su cuenta, sino recibiendo tratamiento en una institución adecuada. Si bien sus actitudes me generan rechazo y por un tiempo llegué a odiarlo, también siento cierta lástima por él. Da la impresión de que su familia no se preocupa lo suficiente, y viendo la mejoría que mostró tras recibir terapia, es razonable pensar que, de haber crecido en un entorno más estable y con apoyo adecuado, muchas de estas situaciones podrían haberse evitado. Dicho esto, no se trata de convertirlo en una víctima absoluta. Existen personas con dificultades similares que no actúan de esta manera. A lo que quiero llegar es que debe ser visto por lo que es. Ni un monstruo ni una víctima, sino alguien con problemas mentales que necesita ayuda. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse para alcanzar la meta de suscriptores de este año. También comenten, que es lo que más me ayuda a llegar a nuevo público. Como siempre voy a saludar a los 3 primeros comentarios de mis publicaciones anteriores. Un saludo a Miguel Belenasi. Un saludo a Vince. Un saludo a Zeta. Y por último un saludo a Nox Forbes. Yo estoy ready 24 hours. El Padre, pídame la bendición. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes... What did you do?
Yo me llamo... ¡Hey! ¡Anda la luz!